El sol de la tarde todavía estaba alto cuando una pequeña frase desvió 2 vidas de sus caminos habituales. Porque a veces el destino no llega con truenos ni con tragedia, sino con una petición silenciosa que suena lo suficientemente ordinaria como para ignorarla. Solo necesito que me lleven a casa. Esas palabras flotaban en el aire cálido entre desconocidos en un café al aire libre, desapercibidas para el ajetreo de la ciudad que pasaba rápidamente, pero lo suficientemente pesadas como para decidir todo lo que siguió. Si crees que la amabilidad todavía tiene el poder de cambiar destinos, tómate un momento ahora para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal Soft Voices porque historias como esta viven y respiran segundas oportunidades. Marcus Hall había aprendido a ser amable a las duras penas. La vida lo había presionado, lo había ablandado como piedras de río desgastadas por la pérdida. A sus 38 años, era un padre soltero con permanentes arrugas de preocupación alrededor de los ojos y la postura tranquila de quien ya no ocupaba más espacio del necesario. Sus mañanas se dedicaban a preparar almuerzos y atarse los cordones de los zapatos. Sus tardes en trabajos de carpintería y pasillos de ferretería que olían a aserrín y aceite. El mundo diurno tenía sentido para él en sus rutinas y responsabilidades, en la comodidad predecible de saber exactamente dónde necesitaba estar para su hijo Jonah. A las 3:30 en punto. No se fijaba mucho en Destiny porque Destiny no cabía en un calendario. Ese día, Marcus se había tomado un descanso inusual, sentado en un café al aire libre después de terminar un trabajo temprano al otro lado de la calle. La ciudad bullía con la vida diurna, los oficinistas se reían demasiado fuerte, las tazas de café tintineaban y la luz del sol se reflejaba en los cristales de las ventanas. Frente a él se encontraba una mujer paralizada entre sentarse y marcharse. Su postura era tensa como si ya hubiera decidido que el mundo no estaba de su lado. Su nombre era Ayara Vance, aunque Marcus no lo sabía entonces, y el universo tampoco se molestó en anunciarlo. Parecía agotada, de esa manera particular que resulta de mantenerse unido durante demasiado tiempo. Sus ojos escudriñaban la calle como si ésta pudiera desaparecer si dejaba de mirar. No todos tenían previsto pedir ayuda a nadie. El día ya había transcurrido más rápido de lo que ella podía contenerlo. Una entrevista de trabajo había terminado con sonrisas educadas que decían no. La batería de su teléfono se había agotado y su coche finalmente se había negado a arrancar después de semanas de pretender que podía aguantar. El orgullo había sido su armadura durante años, y pedirle a un extraño algo tan pequeño se sentía como romperlo en público. Pero allí estaba ella, el calor de la tarde presionando, la ciudad demasiado ruidosa para escuchar sus pensamientos y la desesperación suavizando su resolución en un último intento. Marcus vio su vacilación antes de escuchar las palabras. Reconoció esa mirada porque él mismo la había usado una vez años antes, cuando la madre de Jonah se fue y el mundo de repente se volvió demasiado amplio y demasiado silencioso al mismo tiempo. Podría haber mirado hacia otro lado, terminar su café y regresar a su lista segura de obligaciones. Tenía todas las razones para hacerlo. Un viaje significaba retrasos, preguntas e imprevisibilidad. Pero la bondad, cuando se practica con suficiente frecuencia, se convierte en instinto en lugar de elección. Entonces, cuando Ayara finalmente habló, su petición apenas se escuchó por encima del ruido del tráfico. Marcus no pensó en el destino ni en las consecuencias. Pensó en lo lejos que se sentía caminar hasta casa cuando ya estaba cansado de estar de pie. El viaje se desarrolló bajo el cielo brillante e indiferente del comienzo de la tarde. La luz del sol entraba a través del parabrisas mientras Marcus conducía. La ciudad se transforma en calles más tranquilas bordeadas de árboles y casas modestas. Al principio todos se sentaron rígidos, con las manos juntas y la mirada fija hacia adelante, como si el movimiento mismo requiriera permiso. El coche olía ligeramente a serrín y limpiador de cítricos. El aroma familiar de una vida construida cuidadosamente alrededor de un niño. Marcus no hizo preguntas y Ayara no ofreció respuestas. Sin embargo, algo tácito viajó entre ellos.
La comprensión compartida de personas que sabían lo que era estar a un pequeño revés de desmoronarse. El destino de todos resultó ser un complejo de apartamentos deteriorado en las afueras de la ciudad. Su pintura se descolorió por demasiados veranos. Cuando salió, una sensación de alivio inundó su rostro, seguida rápidamente por algo más pesado, algo así como vergüenza mezclada con gratitud. Marcus la observó hacer una pausa como si quisiera decir más, pero no estuviera seguro de cómo. Él simplemente asintió, deseándole una buena tarde sin ceremonias, y se alejó, creyendo que el momento había terminado allí. Pero el destino tiene una forma de volver sobre sus pasos, especialmente cuando la bondad deja huella. Más tarde ese día, Marcus llegó temprano a la escuela de Jonah. El sol todavía brilla y los padres conversan en la acera. Fue entonces cuando la vio de nuevo, de pie cerca de la puerta, con los hombros tensos y una expresión entre el miedo y la determinación. Ella no lo estaba esperando. Ella estaba esperando a un niño pequeño con una mochila demasiado grande para su figura, escaneando los rostros con ansiosa esperanza. Cuando Jonah corrió hacia Marcus, la risa le estalló, la respiración pareció entrecortarse y el reconocimiento inundó su rostro. La verdad se reunió silenciosamente en la mente de Marcus. Ara era la asistente docente de Jonah, recientemente contratada en periodo de prueba y debía compaginar varios trabajos para mantenerse a flote. Su coche averiado había amenazado algo más que la comodidad. Había puesto en peligro su frágil control sobre la estabilidad. Nunca había planeado dejar que un extraño viera lo cerca que estaba de perderlo todo. Al ver a Marcus ahora centrado y paciente con su hijo, algo cambió dentro de ella. Su silenciosa confiabilidad parecía una prueba de que la estabilidad aún existía, de que no todos se alejaban cuando las cosas se volvían incómodas. Pasaron los días, luego las semanas, todo bajo el brillo constante de las rutinas diurnas. Marcus se encontró ofreciendo viajes con más frecuencia, al principio por conveniencia, luego por comodidad. Reparó su auto lentamente, pieza por pieza, con herramientas prestadas y tutoriales nocturnos. Pero los viajes continuaron de todos modos. Sus vidas se superpusieron suavemente y sin drama, desarrollándose en tardes compartidas en patios de recreo, supermercados y eventos escolares llenos de luz solar y milagros ordinarios. Jonah se encariñó con la presencia tranquila de Ayari, con su capacidad de escuchar sin juzgar, con su risa suave pero sincera. Marcus luchaba internamente con sentimientos que no se había permitido nombrar. Se había prometido estabilidad, no riesgo, especialmente riesgo emocional. Amar de nuevo significó abrir puertas que había cerrado herméticamente tras la pérdida. Y no estaba seguro de recordar cómo vivir con la incertidumbre. Todas cargaban con sus propios miedos, atormentadas por la idea de que depender de alguien, incluso emocionalmente, podría dejarla abandonada una vez más. Sin embargo, las horas del día seguían demostrándoles que estaban equivocados, ofreciéndoles pequeñas garantías y pausas para tomar café compartidas, cercas reparadas y tardes en las que el sol parecía demorarse un poco más. El punto de inflexión llegó silenciosamente, como suelen ocurrir los momentos significativos. A Ara le ofrecieron un puesto a tiempo completo en la escuela y su futuro finalmente se consolidó. Marcus asistió a la asamblea diurna de fin de año de Jonah y observó a su hijo sonreír bajo las luces del escenario. Todos estaban sentados cerca, con los ojos brillando con un orgullo que no era del todo profesional. En aquella sala llena de aplausos y nubes de polvo iluminadas por el sol, Marcus comprendió que el viaje que había dado semanas antes no había tenido nada que ver con el transporte. Se trataba de presencia, de aparecer cuando alguien se sentía invisible. Si esta historia ha comenzado a envolverte en el corazón, tómate un momento para interactuar con este video cerca del final dándole me gusta, compartiéndolo y suscribiéndote a Soft Voices porque historias como esta se fortalecen cuando se comparten. Justo antes del final, tenemos una petición especial para ti. Por favor, comenta la palabra bondad a continuación si crees que pequeñas decisiones pueden cambiar vidas enteras. En una tarde cálida, poco después,
Marcus vio a Ara alejarse en su ahora confiable auto, saludando mientras Jonah se reía a su lado. No hubo ninguna confesión dramática, ningún beso cinematográfico bajo el atardecer. Simplemente existía la comprensión de que algo real había echado raíces, algo construido a partir de días ordinarios y de una compasión inesperada. Marcus se dio cuenta de que el destino no necesitaba grandes gestos para obrar su magia. A veces solo hacía falta alguien dispuesto a decir que sí a una simple petición, a llevarnos a casa sin saber que al hacerlo estábamos conduciendo directamente hacia un futuro para el que no sabíamos que estábamos preparados. 4.